Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde-noche vamos a llevar adelante un taller, el taller de finanzas familiares en tiempos de crisis. Es un taller organizado por la EPDB, las Escuelas Populares Don Bosco, y la Sparkassen Stiftung, que su nombre en alemán traducido es la Fundación de las Cajas de Ahorro, la Fundación Alemana de las Cajas de Ahorro. Eh, para no demorar mucho en tiempos, voy a dar paso al padre Luis Adolfo Torres, director nacional de las Escuelas Populares Don Bosco, para que nos dirija unas breves palabras como introducción del taller. Muy buenas noches, Rodolfo. Buenas noches a todos nuestros amigos de la Fundación Alemana de las Cajas de Ahorro, con este nombre tan dulce, bonito y poético de Sparkasse Stiftung, que nos cuesta tanto pronunciar. Ojalá que lo estemos haciendo bien. Estos amigos de la cooperación alemana trabajan junto con Escuelas Populares Don Bosco ya en nuestro diplomado de educación financiera. Y a ti, querido Rodolfo, a todo el equipo de la Fundación, pues muchas gracias de corazón que comparten con nosotros sus conocimientos. Están presentes aquí en sala muchas personas, somos más de 100 acá, unos 150, y sé que también hay un grupo grande que nos está siguiendo por la transmisión del Facebook Live. Para todos, un cariñoso saludo y que este taller les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, padre. Bien, me voy a permitir ahora presentar así rápidamente al equipo. Nosotros somos parte de una fundación alemana que se dedica a trabajar diferentes áreas, diferentes pilares en diferentes países en Latinoamérica. En este caso, el equipo de Bolivia de la Sparkassen Stiftung está conformado por el director del proyecto, el señor Guillermo Sempertegui, quien nos va a acompañar en el taller y quien va a ser el facilitador del taller. También nos acompaña Erika Castillo. Ella es facilitadora del proyecto y tiene bastantes años de experiencia en el trabajo que cotidianamente vamos realizando sobre lo que es la educación y la inclusión financiera. También nos acompaña Lucía Cruz. Ella es la asistente administrativa de la Fundación y está presta a seguir y coordinar todas las consultas que todas las personas van a realizar a través tanto de la plataforma del Zoom como de la plataforma del Facebook. Los invitamos a que todas las personas puedan realizar o escribir o redactar sus preguntas a través de los chats, ya sea el chat del Zoom, quienes estén en el Zoom, o el chat que tenemos activado también en el Facebook. Y una vez que terminemos la presentación, vamos a tratar de responder todas sus consultas. Bien, vamos a entrar un poquito en materia. Ustedes saben que, dada la coyuntura, estamos viviendo una situación muy particular en nuestro país y en todo el planeta. Ya creo que todos sabemos qué es lo que está pasando y no hay que ahondar mucho más en detalles, pero creemos que es muy importante como personas, como ciudadanos, tomemos en cuenta nuestras finanzas, ¿no? Muchos hemos sido afectados de alguna manera por esta crisis que ha golpeado tanto desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista emocional y también desde el punto de vista social, ¿no? Y no solamente a nosotros, sino a todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, a todos. Es por eso que la Fundación ha desarrollado un curso, este curso que lo vamos a brindar y lo vamos a facilitar hacia todos ustedes para que puedan tomar en cuenta algunos consejos y algunos tips que les vamos a proporcionar para manejar las finanzas personales en estos tiempos de crisis. Los voy a dejar con Guillermo Sempertegui, él es el director del proyecto acá en Bolivia. Él tiene varios años, más de 20 años de experiencia trabajando en entidades financieras, tanto del sistema financiero nacional como también de entidades en el exterior. Y tiene más de 5 años liderando el proyecto acá en Bolivia, por lo tanto tiene bastante experiencia en lo que es toda la temática de educación financiera y sobre todo lo que es las finanzas personales, que es el tema que vamos a abordar a continuación. Sin más, los dejo con Guillermo. Guillermo, bienvenido. Buenas tardes, noches, Rodolfo, gracias por la presentación y bienvenidos, queridos papás, buenas tardes, espero se sientan cómodas y este espacio sea
útil para todas las familias, para ustedes, también para la institución que lidera el padre Luis Adolfo, para nosotros también. Así que quiero dar las gracias justamente al padre, a Carlos, por permitirnos este espacio para poder reflexionar y hablar sobre un tema candente como actual, que es el tema de las finanzas personales o las finanzas familiares. Vamos a tratar de hacer una propuesta, porque esta es una propuesta, esto es lo que pensamos nosotros sobre las finanzas personales, durante más o menos una hora, y después de este tiempo vamos a abrir unos 30 minutos, no más, creo, 1 hora y media en total, para responder a sus preguntas, a sus dudas, y no solo eso, sino también comentarios, porque el tema de las finanzas no es un tema exclusivo de los financieros, las finanzas personales, las finanzas familiares, es un tema que compete esencialmente a las familias, a las empresas y a los gobiernos y estados de todo el mundo. Así que siéntanse en la libertad, por favor, también de comentar o de hacer alguna refrenda respecto de lo que decimos, de esto que consideramos otra vez como una propuesta. Así que pienso que, espero no sea esto un curso como tal, ¿verdad? Sino más bien una propuesta que despierte el interés y la reflexión de parte de ustedes. Y al final podamos tener una especie de conversatorio, que esa es un poco la idea. Muy bien, dicho esto, permítame, voy a hacer la presentación. Guillermo, por alguna razón no te escuchamos. Sí, bueno, ahora estoy Ahora esperando sí. bueno, sí se ve la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, perfecto. Muy bien. Pues entonces, hablemos sobre este tema que les decía, nos parece candente, oportuno, y que es un tema además que está siendo abordado no solo por nuestra institución, sino por todas las entidades a nivel del mundo. Em, el objetivo del curso o de esta conferencia es precisamente generar entre todos una reflexión acerca del impacto que tiene, que tuvo y que tendrá todavía esta pandemia y por tanto el manejo de las estrategias financieras en estos tiempos de crisis. Muchas familias han sido afectadas, muchas empresas han sido afectadas, muchos gobiernos han sido afectados en sus finanzas públicas, por eso este tema adquiere gran relevancia. Si ustedes pueden ver, para contextualizar el tema, este es el mundo en que vivimos y me parece una imagen trágica, ¿verdad? Una imagen trágica porque el virus se ha diseminado por todo el mundo. Hay algunos países que no están marcados con rojo, pero la gran mayoría, diría el 90 y 90 y tantos % de los países están infectados. Unos más y otros menos. Más o menos el 50-40% de los casos los tenemos en América y el 60% en el resto del mundo. Aquí en América, en nuestro continente, como ustedes saben, Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, después Ecuador, tiene una gran cantidad de personas, de población contagiada y por tanto también de muertes, que eso es lo que despierta también el interés de las naciones, de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos en particular. No podemos dejar de mencionar lo que está pasando en nuestro país, así muy rápidamente. Ustedes pueden ver el mapa, y en este mapa, de color intenso a claro, ¿verdad? Santa Cruz y Beni tienen la mayor cantidad de contagiados en el país. Estamos hablando aproximadamente
del 80% de los casos concentrados en estos dos departamentos. Tenemos casi 13,000 contagiados hasta la fecha, hasta el día de ayer, hoy día. Después están La Paz, Cochabamba y el resto del país con más o menos el 20% de los contagiados. Hemos alcanzado ya casi los 430 decesos o muertes. Esa es una tasa de letalidad más o menos del 4%, ¿verdad? Y hemos tenido en este tiempo un crecimiento lineal, quizá moderado, no exponencial, de más o menos 2,000, 2,200 casos por semana. Pero lo que asusta en todo este escenario, queridos papás, compañeros, es que son las proyecciones que han hecho tanto políticos, salubristas, como economistas o ingenieros. Algunos señalan que hasta el mes de septiembre vamos a tener más de 100,000 casos, y hay algún ministro que dijo que más o menos el 10% o el 9% de la población boliviana estaría infectada. Así que estamos hablando de un problema serio, de un contexto muy serio, que ni siquiera es de corto plazo, es decir, no son 3 meses, ¿verdad? Con la apertura de la cuarentena no significa que la crisis ha pasado y que el problema se terminó. Todo lo contrario, estamos lidiando entre la resurrección de la economía y el control de este virus. Guillermo, perdón, ¿podrías un poquito más fuerte? Algunas personas nos están pidiendo que subas un poquito el tono de volumen. Sí, permítanme un segundito. Bueno, ahora, ¿cómo estoy? Estamos bien, estamos bien. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, de acuerdo. Modo presentación, hay que poner. Sí. Muy bien. Bueno, así que, ¿y qué de especial tiene esta pandemia con relación a todas aquellas otras que ha marcado la historia? Ustedes saben que hemos tenido más de 10 eventos, sucesos críticos o pandemias en nuestra historia, en la historia del mundo. Más o menos, dice la historia, 750 millones de personas se han ido con estas pandemias. De las más críticas probablemente en el siglo XVIII, en la Edad Media, la viruela y el sarampión, que han arrasado con más de 500 millones de personas. La famosa fiebre española, el VIH, que todavía tenemos en nuestra sociedad, la peste bubónica y otras que han marcado un hito en la historia del mundo. Pero ¿qué de especial, les decía, tiene esta pandemia, este mal en nuestra sociedad? Tal vez primero porque somos nosotros los que estamos experimentando esta crisis sanitaria. Nos hemos convertido en víctimas y también en protagonistas. Y por otro lado, porque a través de las medidas de prevención y de protección que se asumieron en los gobiernos y en el mundo entero, a través del confinamiento, muchas personas han perdido sus empleos, millones de personas que no tienen trabajo, algunas de ellas han sido desempleadas, otras no tenían desempleo y estaban viviendo del día a día a través de sus negocios de autoempleo, familias sin ingresos o sus ingresos que se han visto afectados y han sido disminuidos. Hay mucha gente que sigue trabajando en sus instituciones, pero con las condiciones del recorte de sus salarios para permanecer en sus puestos de trabajo, el decrecimiento de los ahorros o el desgaste de los ahorros, porque en este tiempo de crisis hay que usar los ahorros porque por los ingresos a veces no aguantan, el aumento de las deudas, porque las deudas pueden ser una estrategia para sobrevivir, para subsistir en una etapa de crisis. La economía mundial está en shock, así como las familias y muchas familias
hay un duro golpe al crecimiento de la economía. Los estudios marcan un decrecimiento de la economía en muchos países y en el nuestro, por supuesto. Llevamos como 4 años de desaceleración económica en nuestro país, ¿verdad? Y este año va a marcar una pérdida, un decrecimiento quizá hasta del 10%, pronostica en el caso de nuestro país. La quiebra de pequeñas, grandes empresas, ustedes seguramente han escuchado, grandes empresas como las empresas aéreas, el sector del turismo y lo que conlleva el turismo, hoteles, restaurantes, gentes despedidas de estos trabajos, bueno, en fin, una serie de consecuencias, impactos que tuvo tanto en las familias como en nuestra sociedad. Pero además, las personas, las familias, sociedades, también emocionalmente afectadas. Hemos vivido una serie de emociones con el paso desde la llegada de este mal hasta ahora, hasta nuestros días y quizá más allá todavía. Gente con mucha depresión, con mucha angustia, con temor, con incertidumbre, con miedo. Creo que estas sensaciones también han repercutido en las familias y ha creado gran desazón en el seno de las familias y también de la sociedad. Entonces, ¿cómo sobrevivir a la crisis primero emocionalmente? Ustedes saben, creo que estamos conscientes todos, que somos seres emocionales y que nuestra emocionalidad muchas veces condiciona nuestras acciones. Entonces, y creo que es un punto importante que debemos evaluar en este momento de crisis. Me gustaría traer a colación esta pregunta que dice, si exprimieras una naranja, ¿qué saldría? ¿Crees que podría salir zumo de manzana o de zanahoria o de mandarina? Bueno, obviamente, creo que la respuesta es, saldría zumo de naranja y eso es lo que hay dentro. Por tanto, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Lo único realmente que podemos controlar es lo que sucede dentro de nosotros. No tenemos injerencia desde nuestros lugares, desde nuestras familias, para poder controlar y ni siquiera cambiar lo que sucede en nuestro entorno. Pero sí podemos controlar y cambiar lo que sucede con nosotros mismos. Por tanto, esta crisis emocionalmente puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Esta es una decisión totalmente personal y quizás sí familiar. Por tanto, de la lectura que hagamos, de la interpretación que hagamos de este contexto, de esta realidad, dependerán también nuestras acciones. Les decía hace rato, somos seres emocionales y normalmente actuamos y tomamos decisiones a partir de nuestra emocionalidad. Y ahora queremos presentarles o proponerles tres actitudes que pueden marcar la diferencia en este momento. Una actitud a considerar es la proactividad ante el cambio. ¿Qué tipo de personas queremos ser? Queremos ser de las personas que esperan soluciones que lleguen de arriba, de algún lado, que lleguen del gobierno, que lleguen de nuestras empresas, que lleguen de nuestras familias, que llegue de la suerte, del destino, o queremos ser personas que nos hacemos cargo de nuestra vida, de nuestra familia y somos responsables de lo que sucede y de lo que va a suceder. ¿Qué tipo de persona queremos ser? ¿Como cuál queremos ser? ¿O como cuál quieres ser o ya eres? ¿Eres una persona dependiente del entorno o eres una persona independiente y capaz de hacerse responsable de sus propias acciones y decisiones? Si eres una persona proactiva ante el cambio, ante el evento, ante la crisis, en vez de quejarnos por la situación o de evadir la situación o el cambio, lo que significa el contexto, viendo televisión o viendo películas, debemos pensar qué podemos hacer para cambiar nuestra realidad y ponernos a trabajar creativamente en otras ideas, en otros propósitos, en otras metas, probablemente en una idea de emprendimiento
que genere un segundo ingreso que nos ayude a solventar de mejor manera el bienestar de nuestra familia, sobre todo si nuestros ingresos han sido seriamente afectados. Esta es una propuesta, la proactividad ante el cambio, que tiene que ver con la gestión de la realidad. Nos hacemos cargo, tenemos la capacidad de poder leer, interpretar la realidad y de poder tomar decisiones frente a ella. Esta es la gestión de la realidad. Aceptar tal cual es nuestro entorno y tomar decisiones lo más adecuadas posibles para el bienestar de nuestra familia. La segunda propuesta actitudinal es el sentido de propósito. Pues hemos vivido serias transformaciones en nuestra vida, hemos evolucionado, hemos pasado muchas etapas y esta es una de las muy particulares, diría yo, en nuestra vida, en la de ustedes, en la mía, en la de todos. Y tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en esta eventualidad? ¿Qué metas tenemos? Nos hemos planteado metas. Esta es una propuesta de tipo actitudinal o de manejo emocional frente a la crisis. Y justamente en esta época, en estos momentos, se requieren personas o requerimos que seamos personas que podamos generar cambios, que podamos transformarnos en aquellos líderes que esperan, que generen también transformaciones y personas con pasión y energía que podamos dejar una herencia, un legado a nuestros hijos. Es una etapa para probarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos, de que podemos actuar y sobreponernos a la situación, gestión de la realidad, y desafiarnos para un cambio, gestión del cambio. Y esto es actuar con propósito, el sentido de propósito. ¿Qué propósitos tenemos? Ni siquiera para el muy corto plazo, sino para toda esta etapa, una etapa distinta en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué metas tienes? ¿Te planteaste? ¿Las escribiste? ¿Las tienes? ¿Las discutiste? ¿Las reflexionaste? Y estás trabajando para conseguir estas metas, el sentido del propósito. Y finalmente, la elección de prioridades. ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer ahora que la situación cambió? Porque la situación es distinta. Hemos escuchado muchas versiones de compañeros, de gente en la calle que dice, después de esto la vida no va a ser igual. Y seguramente no va a ser igual y no es igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que la vida no es igual, que la situación ha cambiado? ¿Cómo usaremos nuestro tiempo? Si consideramos que el tiempo es oro y que vale la vida misma, entonces, ¿cómo usaremos el tiempo para darle más valor a nuestra vida? ¿Cómo usaremos nuestra vida? Y esto tiene, por supuesto, una relación con el sentido de propósito. Seguramente tenemos la oportunidad de poder desarrollar nuevas competencias, probablemente otro tipo de emprendimientos y habilidades, de otro tipo de capacidades que acompañen o que complementen tu profesión. A veces en este tipo de circunstancias las profesiones no nos sirven para todo. Habrá que recrearnos, habrá que reinventarnos y habrá que desarrollar este tipo de competencias para hacerlo. Alejarnos del estrés, de los noticieros y de las personas amarillistas, de aquellas que puedan sobreestimar las cosas, de convertir un dato, una noticia en algo sobredimensionado, aquello que nos puede crear mayor incertidumbre. Y es importante las elecciones que podamos hacer justamente en esta etapa, porque lo que hagamos ahora va a repercutir en nuestra familia y en nosotros mismos por el largo de, no sabemos si 6 meses, 9 meses, 1 año y medio o más. También hemos escuchado seguramente ustedes versiones que dicen que esta enfermedad se va a quedar con nosotros, como otras, como el tema del sarampión, etcétera. Pero rogamos en que en muy corto tiempo podamos tener una vacuna y aunque viva con nosotros, la podremos combatir con vacunas y tratamientos. Entonces es muy importante, queridos papás, asumir la adecuada emocionalidad
para emprender otro tipo de proyectos, no siempre empresariales, no siempre dentro del campo de la economía, sino también sociales, familiares, etc. La emocionalidad condiciona muchos de nuestros aspectos en nuestra vida. La emocionalidad origina un juicio y los juicios generan otras realidades. ¿Qué realidad queremos para nosotros, para nuestras familias? Depende mucho precisamente de estas tres propuestas actitudinales. Actuar con propósito, eh, ser, ser proactivos, actuar con propósito y la elección de prioridades. Muy bien, así como es importante manejar las emociones en esta etapa de crisis, pues por supuesto que ese es el tema en cuestión, es muy importante manejar, es descubrir o reflexionar cómo manejar nuestras finanzas en estos tiempos de crisis. Y para entrar en el tema, me gustaría hacer alusión a una parábola que está escrito, no recuerdo en qué libro de la Biblia, que se refiere al sueño del faraón. Seguramente ustedes se acuerdan, él soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Un sueño que después fue interpretado por José, que era hijo de Jacob. ¿Ya? Y José interpreta el sueño y le dice al faraón, dice, Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, que representan las 7 vacas gordas, pero después vendrán 7 años en que no habrá qué comer, que representan las 7 vacas flacas. Por tanto, el faraón designa a José como administrador de Egipto. Y la capacidad y la sabiduría de José hace que justamente durante los 7 años de vacas gordas genera un ahorro, genera un fondo de emergencias, no solo para Egipto, sino para otras naciones aledañas, de tal manera que cuando llegaron la época de los 7 años de vacas flacas, Egipto estaba provisionado, tenía un ahorro. Y eso parte justamente de la administración financiera. Moraleja, en este momento estamos en una época de vacas flacas. 70 días, 77, 70 semanas, no sé cuánto tiempo. La pregunta es, ¿pusimos a engordar nuestras vacas? ¿Generamos un ahorro para estos tiempos de crisis? Si no lo hemos hecho, pues es hora de poner a prueba algunas medidas o estrategias financieras. Hemos extraído algunos datos del estudio que hizo la CAF hace 5 años en los países andinos y 2 en particular. El tema de la planificación financiera, poco para mostrarnos cuál es el comportamiento de nosotros como bolivianos respecto a la educación financiera. Planificación financiera. El 37% de la población realiza un presupuesto con la pareja. El 33% realiza un presupuesto o elabora de manera individual. El 60% realiza un presupuesto, pero fíjense, solo un 30% lo utiliza, es decir, cumple su presupuesto. La segunda parte, o el segundo dato que extraímos, tiene relación con esta etapa que estamos viviendo. Cubrir gastos ante la pérdida de la fuente de ingreso principal. Aquí la pregunta es, si tienes un colchón, tienes un ahorro, en caso de que puedas perder tu trabajo. Es decir, aquella fuente que genera el ingreso principal para la familia. Entonces, fíjense ahí las respuestas. 16% menos de una semana, 25% una semana, 24% un mes y 65% menos de 3 meses. Idealmente, la recomendación es que cuando surjan este tipo de cosas, la familia debe estar aprovisionada por lo menos por 3 a 6 meses. Dinero que se genera justamente a partir de lo que expresa la parábola, ¿verdad? De ahorrar poco a poco en los años en que estamos bien y en que podemos hacerlo. Y entonces, aquí les presentamos también 3 pasos para tener finanzas a prueba de crisis. Es importante, por supuesto, considerar
de qué manera la crisis está impactado nuestras finanzas, las finanzas del hogar, y por tanto revisar las distintas partes del presupuesto. Probablemente en algunas familias, en algunos de nosotros, el impacto no es tan fuerte, en otras más fuerte y en otras muy críticas. Por tanto, si no son fuertes, seguramente habrán que hacer ajustes, algunos pequeños ajustes. Si el impacto es más fuerte, habrá que tomar decisiones más importantes, y si son críticas, habrá que tomar decisiones críticas, capitales, a partir de la reestructura del presupuesto y, por supuesto, de la cancelación de algunos gastos que no son esenciales en la familia y en nuestra vida. El primer paso, evalúa tu situación actual. El segundo, evalúa tus estrategias financieras. Y el tercer paso, crea un fondo de emergencia. Vamos a proponer algunas estrategias en cada uno de los pasos. Evalúa tu situación actual. La evaluación parte siempre de unas preguntas o algunas premisas, ¿correcto? Por ejemplo, ¿tus ingresos se han visto afectados? Vamos a ver más adelante los resultados de la encuesta que les hicimos a ustedes, papás, cuáles son los resultados. ¿Tus ingresos se han visto afectados? ¿Con cuánto dinero disponible cuentas? ¿Cuántos préstamos y pagos pendientes tienes? ¿Es posible recuperar algunas de tus cuentas por cobrar? Es decir, algunos de los préstamos que has hecho. ¿Hay algo en tu cuenta de ahorros? ¿Tienes ahorros? ¿Lo puedes retirar? ¿Están disponibles? ¿Son corrientes? ¿Con qué bienes cuentas para disponer? Una pregunta que tiene relación con el patrimonio para aquellas familias que han sido severamente afectadas por la pandemia. En caso de urgencia, ¿dónde puedes tomar un préstamo? Evalúa tu presupuesto. Y la evaluación del presupuesto, por supuesto, tiene que ver con la evaluación de cada parte del presupuesto, de la parte de los ingresos, de la parte de los gastos, de la parte del endeudamiento y de la parte de los ahorros. Hay que hacer un análisis detallado, mejor si como familia, mínimamente como pareja, hablando de finanzas familiares. Fíjense, la pequeña encuesta que les hicimos a ustedes, papás, acerca de 4 preguntas. Una pregunta relacionada con el ingreso. ¿Tus ingresos han disminuido como efecto de la pandemia? Fíjense, el 44% de ustedes dice que han sido severamente afectados, el 35% medianamente afectados, y el 17% poco afectados y el 4% casi nada afectados. Es decir, casi el 80% de las familias, de sus familias, de nuestras familias, porque aquí nos incluimos también nosotros, han sido afectadas por este mal. ¿Cómo te ayudaría a contar con un fondo de emergencia en tiempo de crisis? Recuerden ustedes la parábola de las 7 vacas gordas y flacas. Si no hemos engordado nuestro ganado, difícilmente podremos gozar de los ahorros en esta etapa de crisis. Dice, la respuesta me parece que es obvia, dice el 90%, dice que sí, un fondo de emergencia, por supuesto, no solo paliaría, sino que resolvería el problema, por lo menos tratándose de un impacto de corto plazo. En tiempos de crisis, ¿qué tan importante consideras la elaboración de un presupuesto familiar? Pues más de la mitad, el 75, casi 80% de ustedes asienten el presupuesto familiar es muy importante, no solo importante, sino muy importante. Por eso, el primer paso de evaluar tu presupuesto se justifica con creces, porque el presupuesto puede orientarnos a una administración sana de nuestros ingresos y, por tanto, al bienestar de nuestra familia. Y finalmente preguntamos qué aspectos emocionales afectaron a los miembros de tu familia durante la cuarentena. Aquello que dijimos al principio, porque con lo primero que chocan los hechos, los eventos, ¿no? Las crisis son con nuestras emociones. ¿Cómo recepcionamos los eventos? Pues con nuestras emociones. Y en este caso,
la respuesta más abundante tiene que ver con la ansiedad, la preocupación, luego con el miedo, la incertidumbre, el estrés, el agotamiento y muy pocos ninguno. Creo que esto, o sea, no es malo reaccionar de una manera, porque así somos los humanos, somos seres emocionales. Hay que volcar nuestras emociones negativas en emociones positivas y en planes de acción. Entonces, a partir de estas consideraciones, de estos datos, es importante ahora poner en práctica los principios básicos de las microfinanzas y tomar las decisiones más inteligentes que corresponden. Y vamos así pasar al paso 2. Evalúa algunas o estas estrategias financieras, estas que las proponemos. Estrategia 1. Elabora un presupuesto de subsistencia. Parece trágico, subsistencia, pero es una etapa de crisis, una crisis no de corto plazo. No se olviden que nos puede estar acompañando durante 18 meses, que es más bien como promedio de las proyecciones de los estudiosos, 1 año y medio. Entonces, elabora un presupuesto de subsistencia. ¿Y qué significa elaborar un presupuesto de subsistencia? Hemos recomendado reiteradamente la regla 50-30-20 en tiempos normales. 50% para gastos esenciales, 30% para gastos innecesarios o deseos, o lo que también se llama el estilo de vida de cada familia, de cada persona, y 20% para el ahorro, indistintamente el ingreso absoluto de cada familia o de cada persona. Pero estas reglas son para tiempos normales. Así que, ¿qué hacemos en tiempos de crisis? Pues hay que cambiar la regla. La regla no será 50-30-20, será 80-20, será 80-20, será 80-10, dependiendo de cómo está cada familia, de la evaluación del presupuesto que ha hecho. Por tanto, no tendremos una pirámide, tendremos aquí una figura totalmente distinta, con el 80% de gastos esenciales, 5 a 10, si cabe, dependiendo de la familia, del 5 a 10 para gastos innecesarios o deseos, y de 15 a 10, en ese orden, de 15 a 10, mejor 15 que 10 para el ahorro. Después hablaremos del ahorro en tiempos de crisis. Entonces, aquí la propuesta es que creo que a partir de la evaluación del presupuesto, que tiene dos componentes importantes, de cómo está el presupuesto y el patrimonio y cuáles son las expectativas de vida que tiene cada familia. A partir de esas dos consideraciones o premisas, podemos cómo definir una regla particular para cada familia. ¿Qué regla se adecua para tu familia? ¿Una regla 80-5-15 o una regla 90-0-10 o una regla 80-10-10? Creo que cada familia, a partir de la evaluación, podría tomar una decisión racional y elaborar un presupuesto de subsistencia. Vamos a aprovechar de recordarles a los participantes que están habilitados los chats para cualquier duda o consulta que tengan a través del Zoom o a través del Facebook. Adelante, Guillermo. Gracias, Rod. Sí, les decía hace rato que si seguramente el impacto no fue tan fuerte, sino leve, entonces seguramente se aplicarán algunos ajustes, ¿verdad? Como, pues no sé, gastos innecesarios, ¿no? O deseos o estilo de vida, y la familia podrá tener el nivel de bienestar que siempre ha tenido, es decir, mantener o tratar de mantener la misma calidad de vida. Pero si no es así, habrá que tomar decisiones más agudas y cambiar también críticamente esta regla. ¿Cuáles son los primeros? Es decir, en el orden de prioridades seguramente, ¿no? Cuando hablamos de reducir los gastos o de generar un presupuesto de subsistencia. Hay dos ítems que son primordiales en cualquier familia, ¿verdad? La provisión de alimentos, es decir, alimentación, y la provisión de servicios.
Creo que después de eso podemos ir analizando y viendo cómo se puede derivar o se puede mitigar. En algunos gobiernos, como el nuestro también, se han implementado algunas medidas de apoyo económico a las familias. En nuestro caso, el bono canasta, el bono universal, ¿no? que recibió gran parte de la población, si no toda. No hay pruebas o seguridad, garantía de que todos hemos recibido este bono, pero gran parte de la población se ha podido beneficiar. Otro tipo de medidas, créditos blandos o créditos de alivio que se han normado en algunos de los países para aliviar el problema económico de las empresas y de las familias también. Aún así, con estas ayudas, creemos que es importante generar una estrategia financiera al interior de cada una de las familias relacionado con la elaboración de un presupuesto y la modificación de la regla 50-30 a conveniencia y expectativas de cada familia. Estrategia 2. Manejo consciente de tus deudas. Ustedes saben que más o menos más del 25% de la población mayores de edad, de más o menos de 18 años hasta los 59 años, ¿verdad? Más del 25% de esta población tenemos deudas en el sistema financiero. Hay una serie y tipología de deudas. Entonces, y estas deudas pueden consumir gran parte de nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué hacer? Pues una de las estrategias es el diferimiento de las obligaciones financieras, algo que también ha sido normado en nuestro país. Si diferí para 3, 4, 5 o 6 meses, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, el diferimiento de las obligaciones financieras para los asalariados son de 3 meses, así que desde este mes de junio, todos los que recibimos un salario debemos pagar. Pero para las empresas son de 6 meses, porque las empresas han sido seriamente afectadas en el tema de su liquidez. Y cuando hablamos de obligaciones financieras, también estamos hablando, por supuesto, de los impuestos, ¿no? Porque es una obligación financiera. También en esto el gobierno ha sido sensato y ha diferida esta obligación para las empresas y también para las familias. Otra estrategia tiene que ver con la unificación de las deudas, si es que en la familia existe más de una deuda. Esto puede generar cierta certidumbre, ¿no?, en la planificación de mi presupuesto, es decir, de no tener varias deudas y por tanto no poder administrar de la manera más adecuada estas deudas. Entonces, si tengo más de una, dos o tres o no sé cuántas deudas, las puedo unificar. La unificación de deudas también, en muchas experiencias, hemos visto que puede generar algunas conveniencias o algunas ventajas, como por ejemplo las tasas de interés. Al ser mayor el monto, porque estamos uniendo 2 o 3 deudas, podríamos negociar una mejor tasa de interés si tenemos más de una deuda. Entonces, manejo consciente de las deudas, el diferimiento de las obligaciones y la unificación de las deudas si tenemos más de una deuda. Estrategia 3. Reinventarnos y emprender un negocio. Creo que todos estamos de acuerdo en que las grandes empresas empiezan no con grandes ideas, sino con grandes personas. Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la decisión de emprender, tiene que ver con el riesgo que queremos asumir cuando empezamos a emprender, cuando empezamos un negocio o continuamos el negocio o reencaminamos un negocio. Por otro lado, cuando hablamos de emprendedurismo o emprender un negocio, no estamos hablando necesariamente de crear un nuevo negocio, sino de agregarle valor a un negocio, al negocio que tenemos, al negocio de lado, que sea. Por ejemplo, la imagen de esperanza en las poleras, hemos escuchado canciones relativas a la pandemia,
hemos visto gente vendiendo mascarillas, gente haciendo trajes de bioseguridad, creo, y porque el valor agregado significa ponerle algo adicional que le dé más valor a ese producto o a ese negocio o a ese cliente o a ese servicio. Por ejemplo, la publicidad de otro negocio, no necesariamente del mío, ¿no? O los emprendimientos como las ventas a domicilio que han proliferado grandemente en esta etapa en todo el mundo entero, productos de acuerdo a la situación, dijimos las mascarillas, por ejemplo, o como hemos visto en algunos jóvenes, en algunos mercados, los servicios de desinfección. También podemos hablar de valor agregado a los clientes, como por ejemplo la atención al cliente, que tiene que ver necesariamente con el mejor trato o medidas de bioseguridad como están haciendo los taxistas. Reinventarse y emprender un negocio que pueda aliviar o puede complementar el ingreso que tenemos. Estrategia 4. Activa tu economía. Dependiendo de la situación en que nos encontremos, podríamos acudir a algunas deudas. No sería ajeno, hemos visto en nuestro país, en algunos estudios, que muchas familias usan la deuda como una estrategia de sobrevivencia. Podríamos activar la economía en esta etapa de crisis asumiendo algunas deudas, ojalá baratas, como opción 1. Por ejemplo, si somos asalariados, el adelanto de los salarios, por ejemplo, préstamos de familiares, pues ahí tenemos a un hermano o algún primo hermano, a nuestros padres, pues que podrían hacernos un préstamo, tienen la solvencia, o préstamos de alivio de bancos o de gobierno, que en este momento no es el caso de nuestro país. Si la situación es más crítica, lamentablemente, como otra medida habrá que acudir a otro tipo de deudas más caras, no recomendables, pero en última instancia necesarias, como los préstamos de consumo o las tarjetas de crédito. En estas épocas de crisis, las tarjetas de crédito se multiplican grandemente y son muy bien aprovechadas, entre comillas, para solucionar eventos de crisis o problemas financieros en las familias. La opción 3 tiene que ver, por eso dice, fíjense, en extremo, desastre de bienes innecesarios. También hemos experimentado en nuestras familias que ante crisis muy agudas financieras tuvimos que vender algunas de nuestras cosas, de nuestros bienes, y ojalá innecesarios, aquellos bienes suntuosos que no son de necesidad básica y esencial para nuestra familia. Activar la economía significa generar liquidez, tener plata para nuestros gastos esenciales. Estrategia 5, aprender y enriquecernos con la educación financiera. Son estos momentos los ideales para prepararse para cualquier cosa, para la guerra, para la crisis. La educación financiera es el tema en cuestión. Puede darnos y orientarnos, puede darnos señales para enfrentar tiempos de crisis y tiempos normales. Podemos aprovechar, leer y enriquecernos con estas lecturas y los cursos online que hay, gracias a Dios, a raudales en todo el mundo entero. Y finalmente, el paso 3. En la emergencia, crear un fondo de emergencia. Es posible que estemos pensando, porque hemos tenido también algunas discusiones acerca de esto, es posible que estemos pensando que en épocas de crisis no se puede generar un ahorro. En realidad, en épocas de crisis, cuando más necesitamos ahorrar, sobre todo si la crisis no es de muy corto plazo. Estamos hablando porque esta crisis no va a terminar en 3 meses, no va a terminar en 6 meses. Va a terminar más de año 2020. Entonces, hay que generar oportunidades de ahorro a partir de la administración de los fondos o del presupuesto que tenemos.
Y hay algunos pasos esenciales y hay algunas fórmulas recomendables o algún procedimiento. Paso 1, definir el gasto del mes en función del gasto real y de la expectativa de vida. Estos dos factores son muy importantes y están correlacionados. Segundo paso, multiplica este monto por 3. Si damos mano del ejercicio, ustedes pueden fijarse donde dice gastos esenciales del mes por 3. Si el gasto esencial mensual es 1.000, si el gasto es 1.000, hay que multiplicar por 3. Y el fondo de emergencia, la creación de este fondo de emergencia será de 3.000. La meta para generar este fondo de emergencia en época de crisis será de 10 meses, de 300 por mes y de 10 pesos diario. Fijar un monto de ahorro, el monto de ahorro, reducir los gastos innecesarios y depositar a una cuenta de ahorro. Las oportunidades de ahorro se hallan, se identifican a partir de la evaluación y de la administración de la liquidez del dinero de la familia. Si yo reduzco mis gastos o concentro mis gastos en aquellos que son eminentemente esenciales, como los que dijimos, alimentación y servicios básicos, probablemente estamos generando una oportunidad de ahorro y estamos creando este fondo de emergencia para lo que viene de la crisis, para lo que viene de este mal. Entonces, sí se puede crear un fondo de emergencia en la emergencia. Sí, en muchas de nuestras familias no hemos sabido engordar a nuestras vacas antes de las crisis. Aprendizajes. ¿Qué podemos aprender de todos estos argumentos, estas propuestas, queridos papás? Primero, foco en liquidez. Cuando decimos liquidez estamos hablando del dinero. Hay que concentrar los esfuerzos en tener un control de presupuesto, en hacer la evaluación y en el control del presupuesto. Y en ese control en gastar estrictamente lo necesario, en invertir, si podemos hacerlo, en emprendimientos o actividades de retorno rápido, no de mediano y largo plazo, de retorno rápido. Por eso el aprendizaje es foco en liquidez, porque necesitamos dinero. Y en la creación de este fondo, en este mundo que vivimos, no solo en esta crisis, sino llenos de crisis, ¿verdad? La forma más sana de pensar en todo esto es que si hacemos una inversión, tiene que ser una inversión de muy corto plazo, porque las de mediano y largo plazo pueden considerarse como una pérdida en una época de crisis. Foco en liquidez, administración del dinero. Segundo aprendizaje, que lo pusimos entre comillas porque rescatamos de un asesor financiero. Corten la grasa. ¿Qué significa cortar la grasa? Como papás y líderes de nuestras familias, debemos, por sobre todo, garantizar el bienestar de la familia. Aunque bienestar también es un concepto amplio, pero que tiene enfocado el tema de bienestar económico. Y corten la grasa significa esencialmente deshacerse de aquellos recursos que no sean productivos, de aquellos gastos que no sean necesarios. Es decir, concentrar la administración financiera en los gastos eminentemente sociales. Y finalmente, propongan y mucho. Y esto tiene que ver con la proactividad, con ese manejo de emocionalidad. No debemos esperar a que nos lleguen las soluciones desde arriba o desde lados del banco, porque probablemente no lleguen esas soluciones. Debemos iniciarlas nosotros, debemos impulsarlas nosotros, aunque la respuesta sea un rotundo no de parte del banco, de parte de una entidad, etcétera. Nosotros tenemos que promover este tipo de acciones, ponernos en contacto con el banco y otros proveedores para negociar nuestra deuda. Y hay que hacer todo lo que sea necesario por nuestra familia, sin esperar a que las cosas caigan desde arriba. Y para terminar esta presentación, esta propuesta, la prioridad en esta etapa de crisis, queridos papás, compañeros,
ha sido y debe ser siempre proteger a la salud física y emocional y mental de nuestras familias. La OMS hizo un estudio no hace mucho y uno de los resultados del estudio es que detectó que el 20% de los jóvenes, por ejemplo, están atravesando problemas mentales y que menos cerca del 5% de los jóvenes se están suicidando por problemas de salud mental. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando justamente de emocionalidad, de salud emocional. Y esto sí es importante también. Es momento de prepararnos para el impacto, o sea, de la pandemia, pero déjenme decirles también, hay que prepararnos para el impacto de la recesión económica que está en nuestras narices y que se avecina muy prontamente. Así que tenemos muchos desafíos como papás y creo que la administración de las emociones y las finanzas pueden convertirse en nuestros más íntimos aliados. Bien, muchísimas gracias, Guillermo, por toda la amplia explicación que nos has brindado. Y yo quisiera aprovechar de invitar a las personas que han podido escuchar todos los conceptos que se han brindado durante el taller. Si alguien tuviera alguna duda o consulta, pueda manifestarla a través del chat. Tenemos a Erika y a Lucía que están haciendo el seguimiento de todas las dudas y consultas que puedan tener. Y ahora voy a aprovechar de dar pie a algunas preguntas que ya se han lanzado a través del chat y que las vamos a aprovechar de responder. Si alguien tuviera alguna duda o consulta, por favor aprovechen de utilizar el chat. Erika, Lucía, ¿podemos ver las preguntas, por favor? Sí, buenas tardes. Les voy a ir leyendo las preguntas que han salido. Esta pregunta es para Guillermo. Nos hace la consulta Willy Zurita. ¿Se puede hablar de diferentes planes de contingencia para sostener la economía familiar? Querido papá, esa fue la intención de toda la propuesta. Creo que este tipo de estrategias o medidas se convierten en planes de contingencia o medidas que ayuden a mitigar la crisis en las familias. La propuesta de estos 3 pasos: evalúa tu presupuesto, evalúa las estrategias financieras y crea un fondo de emergencia en emergencia. Este es el plan de contingencia que estamos proponiendo para cada una de nuestras familias. Creo que estamos seguros que si podemos implementar esta serie de pasos o estas estrategias, podríamos aliviar de alguna manera o mitigar o evitar que caiga con todo su peso el tema de la crisis en nuestras familias. Erika, estás con el micrófono apagado. Disculpen. Tenemos una pregunta más que Rodolfo nos va a ayudar a responder. Nos pregunta Marta Macías Rojas. Dice, si la economía iba de mal en peor, creímos que iba a estar mejor con los cambios de gobierno, pero creo que no. Falta mejor planes de gobierno en la economía. ¿Qué pasará con la economía actualmente? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es inevitable estar en un momento de incertidumbre en este momento, ¿no? Es casi un sentimiento generalizado, tanto a nivel emocional, social como económico. No sabemos qué es lo que va a suceder. Si bien nuestro gobierno y los gobiernos de Latinoamérica han respondido de alguna forma acertada en muchas de las decisiones que han tomado, estamos siguiendo la línea y el ejemplo de países europeos y, por ejemplo, la economía americana.
En estos países, lamentablemente, a diferencia de la realidad latinoamericana, los gobiernos prevén invertir o inyectar grandes sumas de dinero para reactivar su economía. No hace mucho nosotros que venimos de una fundación alemana, nos enterábamos que en Alemania el gobierno alemán va a invertir 1.3 billones de dólares para reactivar su economía. Lamentablemente, bueno, eso ocurre allá, ¿no? De este lado del planeta, lamentablemente los países no tienen esa posibilidad de invertir tanto dinero, pero de todas maneras, cada país está haciendo de alguna manera algún cierto tipo de intervención. En nuestro país, como saben ustedes, se han implementado bonos y ahora se está trabajando, encima tenemos un gobierno transicional, entonces que tampoco está muy predispuestos a tomar muchas medidas, pero se están tomando medidas económicas, se prevé fomentar el tema del crédito, ya se han lanzado algunas medidas con créditos con muy bajas tasas de interés, sobre todo para el pago de salarios, pero esperemos que vamos a seguir la ola, la corriente, todos los países vamos a adoptar las mismas políticas y de alguna manera hasta inclusive el mandato del Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Déjeme acotar un pedacito nada más. Por favor, por favor. Dice Rodolfo, es inminente, les decía hace rato, una recesión económica, un decrecimiento de la economía porque la economía está empezando a reactivarse a partir de este mes con los serios peligros que representa la salud de la población. Sin embargo, creemos que sí es necesario. No se vislumbra una estrategia clara, muy fuerte de reactivación económica en el país. La única propuesta que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la creación de 600,000 empleos en el país, ¿no? Sobre todo pensando en aquella gente que ha sido desempleada de las fuentes, de las entidades públicas y también privadas. Pero sea el gobierno que sea, esa es nuestra lectura, esté el gobierno que esté, igual vamos a enfrentar una recesión económica, vamos a tener algunos problemas económicos. Por eso la propuesta, pero la crisis ha empezado con la pandemia, pero va a alargarse con la crisis y la recesión económica. Entonces creo que es importante tomar medidas en el seno de nuestras familias, medidas o estrategias financieras como las que planteamos u otras que ustedes consideren pertinentes. Muy bien. Gracias, Guillermo. Tenemos otra pregunta y nos piden un poco ampliar sobre el fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ahorrar? Creo que tú, Erika, puedes ayudarnos con esa pregunta. Sí, por supuesto. La pregunta nos las hizo justamente Nadia Brito, ¿sí? Por favor, pueden volver a explicar acerca del fondo de emergencia. Y nuestra propuesta justamente está basada en de qué manera podemos empezar a crear un fondo de emergencia, ¿no? Ya vimos distintas estrategias que nos planteaba hace un momento Guillermo. Una de esas estrategias es empezar a tener un mejor control del presupuesto. Y es a través de ese mejor control del presupuesto donde vamos a eliminar los gastos innecesarios, nos vamos a concentrar solamente en todo lo que viene a ser el tema de la alimentación y los gastos obligatorios. Ahí es el momento donde podemos empezar a generar un fondo de emergencia. Otra estrategia que también nos decían es de qué manera podemos generar otro tipo de ingresos, ¿no? También es otra de las estrategias para empezar un fondo de emergencia. Si bien aquí una de las preguntas también decían cómo es posible empezar a ahorrar si eso lo tengo que utilizar para alimentarme. Efectivamente, ¿no? Lo que no queremos aquí es que usted deje de alimentarse, sino más bien que empiece a identificar esas oportunidades donde puede empezar a cortar esos gastos innecesarios que todos los conocemos que los hemos tenido en algún momento. Entonces, si bien a inicio también hablábamos de las flacas gordas y las vacas flacas, ¿no es verdad? Entonces, si no tuvimos la oportunidad de engordar nuestras vacas flacas, pues ahora es la mejor oportunidad.
nos hemos dado cuenta durante este tiempo que una mala administración del dinero muchas veces ocasionaba mucho estrés en nuestros hogares. Y creo que esa es una de las grandes lecciones. Entonces, en el ejemplo que mostraba también Guillermo, decían, por ejemplo, para empezar a generar tu fondo de emergencia, pues tú tienes que tener en consideración tus gastos principales. Y dio un ejemplo de 1.000 bolivianos. Si esos 1.000 bolivianos son tus gastos principales, para empezar a generar un fondo de emergencia, mínimamente deberías de multiplicarlo por 3 meses, ¿no? Esos 3, estamos hablando de 3.000 bolivianos. Y eso que sea tu meta para empezar a formar tu fondo de emergencia. Entonces, con 10 bolivianos diarios que tú puedes generar, pero no privándote de comer, ojo, sino 10 bolivianos diarios que puedas generar de otro tipo de ingresos o de ir eliminando esos gastos innecesarios. Entonces, de esa manera podrías empezar a generar un tema del fondo de emergencia. Espero haberles respondido, ¿no? No sé si Guillermo, ¿tú quieres complementar algo? No, los tiempos, queridos papás, los tiempos de crisis son tiempos de guerra y hay que asumir medidas así, fuertes, críticas, capitales para nuestra familia, sobre todo considerando que no son crisis pasajeras, como les decía, y creo que todos los datos macroeconómicos y microeconómicos nos dan estas señales que vamos a vivir una recesión económica. Hay que prepararnos para esto como familias y en eso consisten las finanzas personales. Administrar el dinero de las familias mucho o poco, tratando de mantener la calidad de vida. El punto importante a partir de la evaluación tiene que ver con cuál es mi presupuesto de subsistencia. Si yo antes de la crisis mi presupuesto era de 2.000 bolivianos, ahora, ¿cuánto va a ser mi presupuesto en esta época? Por tanto, estoy generando una oportunidad de ahorro. O sea, al desplazar o cancelar los gastos innecesarios, que no son esenciales, creo que es la palabra que más explica, al cancelar gastos que no son esenciales, estoy creando un fondo de emergencia en plena emergencia. Y este es el sentido. Muy bien. Tenemos otra pregunta y esta es para Guillermo también. Nos la pregunta Carlos Brañez y nos dice, en Bolivia la situación económica antes de la pandemia ya estaba próxima a una devaluación. Ahora la situación de la pandemia ha empeorado el problema. ¿Creen que estamos más cerca de una devaluación en el país cuando toda la economía mundial está en crisis? Incluso el mismo dólar se ve afectado. ¿Cómo ven la situación de la devaluación en el país? Nuestra lectura es la siguiente respecto a estos indicadores macroeconómicos. El gobierno ha hecho una declaración, me parece, muy segura y ha dicho que el valor del boliviano no se va a ver afectado, porque si eso pasa, hay un cambio atroz en la economía. Y en estos tiempos me parece que no es lo más recomendable para el bolsillo de las personas, para la microeconomía, ¿no? Entonces, de acuerdo al ministro de Economía y el Banco Central también, no va a haber una devaluación de la moneda. Pero lo que sí vamos a ver, creo que es inminente, es una inflación, ¿no? Eso creo que a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? De la escasa producción o de la insuficiencia productiva, los precios se van a inflar. Y eso es lo que vamos a tener. Algunos productos esenciales de la canasta familiar seguramente van a sufrir un incremento. Ya los panaderos, no sé si recuerdan ustedes, ya nos han estado advirtiendo con anuncios de hacer subir el costo del pan porque el costo de la harina es decir, la harina está escaseando y puede también verse
incrementado. Esa es nuestra lectura, por lo menos en este y próximo año. Creo que no va a haber devaluación en nuestro país. Solamente como complementación, Guillermo, a finales del mes pasado, evidentemente el Banco Central ha sacado un comunicado público a toda la población sosteniendo firmemente que el tipo de cambio no se va a cambiar. Y todo esto venía debido a una publicación de prensa que extractó un pedacito de un informe del Fondo Monetario Internacional, en el cual obviamente el fondo maneja diferentes o incide en diferentes países. Entonces obviamente el lineamiento para algunas otras economías sí es el mover el tipo de cambio, porque esas economías ya están acostumbradas a tener el movimiento del tipo de cambio, pero en nuestro país no. Entonces es evidente que inclusive el periódico tuvo que retractarse de la noticia y se desmintió todo, ¿no? Entonces, creo que ese no es un tema de preocupación para nosotros, pero como población, pero sí el tema de la inflación que mencionabas, Guillermo. No sé si podemos ahora ir con Lucía, tal vez tiene alguna pregunta desde el Facebook. Hola, buenas noches a todos. Sí, tenemos una pregunta de Carlos Brañez. Nos dice una consulta. Tengo un crédito con el banco en el plan de vivienda social. ¿Qué medidas se pueden esperar del sistema financiero en relación a este tipo de préstamos? ¿Puedo esperar a que cambien algunas reglas iniciales? Bien. Así rápidamente, el crédito de vivienda social es un crédito muy particular porque tiene una característica muy importante, es que tiene una tasa de interés fija a lo largo de todo el tiempo de duración del crédito, ¿no? Que generalmente son 10, 20 o 30 años. Eso es lo que lo diferencia de los otros créditos. Entonces, si de alguna manera se quisiera afectar a este crédito en específico, sería modificando la tasa. Pero hasta donde hemos podido ver y todo lo que conocemos del sistema financiero, este crédito tiene ya varios años funcionando y no tiene ningún problema. Es más, es el que tiene menor índice de mora, es decir, es el que la gente normalmente va pagando precisamente por esos beneficios que brinda. Entonces, creo que no va a haber una afectación directa sobre el tipo de crédito de vivienda de interés social. Sí, tal vez, obviamente, ya pasando al resto de los otros productos crediticios o tipos de créditos que existen, obviamente cada entidad va a hacer una negociación con sus prestatarios, va a readecuar algunas cosas, se pueden hacer reprogramaciones, refinanciamientos de algunos créditos, sobre todo para también evaluar un poco el tema de la tasa de interés en algunos créditos, sobre todo los que tienen más altos, como los créditos de consumo, que esos de alguna manera, yo creo que en la medida en que vayamos volviendo a la normalidad, también la ASFI, que es el regulador, va a lanzar normativa para regular un poco cómo se va a encarar este tipo de créditos. Muchas gracias, Rod. ¿Alguno más quisiera complementar algo? Ya no tenemos más preguntas en Facebook, solamente eran 2 más de devaluación que ya han contestado. Y aquí hay una que nos hace Dina Medina, justamente complementando lo que tú decías, Guillermo, acerca de la inflación. Entonces, la consulta es si va a haber una posible inflación porque el gobierno no ha aumentado el salario mínimo. Las arcas del Estado se están agotando y gran parte del presupuesto, como ustedes saben, se está destinando al tema de la salud. Por tanto, era casi hasta lógico pensar en que no iba a haber un aumento en los salarios. Y puede sonar una contradicción. Si hay inflación, debería haber también incremento en los salarios. Y estoy seguro que, dependiendo de la tasa de inflación que se va a ver reflejada hasta diciembre de este año, al año seguramente sí habrán algunos ajustes en los salarios a partir precisamente de la inflación. Pero está escaseando el dinero en nuestro país. No se olviden que ahora incluso estamos viviendo o enfrentando esta pandemia
con donaciones y préstamos multilaterales. Italia, 20 millones de euros, hay donaciones de del BID, de la CAF, etcétera. Y bueno, porque no tenemos mucho dinero. Entonces, creo que desde ese punto de vista se comprende que no va a haber un ajuste para arriba de los salarios. Bien, tenemos una pregunta para Rodolfo. Nos dice, buenas noches, ¿qué es lo recomendable? Permítame, se me colgó la máquina. Ok. ¿Es recomendable sacar un crédito, ya sea de vivienda o para la compra de una movilidad en estos tiempos de cuarentena? Nos pregunta Carla Escobar. Bien, gracias Carla, y atendiendo la consulta. Bueno, la decisión de optar por un crédito es muy importante, ¿no? Ya sea en tiempos normales o en tiempos de crisis, porque uno tiene que asumir la responsabilidad de que tiene que cumplir con el pago del crédito a lo largo de la duración de este préstamo. Y uno tiene que estar seguro de contar con la fuente de ingresos y los recursos suficientes para poder hacer los pagos. Caso contrario, voy a incurrir en mora y en problemas con la entidad financiera con la que trabaje. Por lo tanto, si de alguna manera tus ingresos no han sido afectados durante esta cuarentena y durante la pandemia, y haciendo una evaluación de tus ingresos y tus gastos en función a tu presupuesto, tú determinas de que puedes acceder al pago de un crédito, entonces sí es recomendable que tú accedas a un crédito. De alguna manera en las redes sociales se está como que fomentando que durante esta época, esta crisis, o sea, se puedan comprar bienes, casas, departamentos, vehículos, porque se tiende a suponer que los precios han reducido, ¿no? Y también obviamente el tema de los créditos también se tendría a pensar que también las tasas de interés van a bajar. Pero hasta el momento, bueno, en el sistema financiero las tasas no se han modificado. Por lo tanto, los créditos se mantienen como antes. Y el único factor determinante para que tú decidas optar por un crédito en este momento, sea cualquier tipo de crédito, es que tengas la capacidad de pago para poder afrontar el pago del crédito. Un elemento, queridos papás, ante esa pregunta es, dependiendo del supuesto, de la situación de la familia, si hay una afectación de los ingresos, de la economía de la familia, de las finanzas de la economía, la sugerencia y la propuesta es no créditos de consumo, no créditos de consumo, sino más bien inversiones de retorno rápido. No se olviden que cuando estamos en crisis necesitamos dinero, necesitamos liquidez, foco en liquidez. Por tanto, hay que tomar ese tipo de decisiones de rendimiento rápido para tener dinero, para tener flujo circulante y no correr riesgos para nuestra familia. Y justamente, Guillermo, ante eso, Nadia Brito nos dice, antes de la cuarentena estaba a punto de cerrar con la compra de un consultorio. ¿Qué sucederá ahora con los bienes inmuebles? Bueno, otra vez, en el mismo sentido, si son inversiones de retorno rápido, creo que sí tiene sentido y vale la pena. Si no tienen retorno rápido, creo que vamos a enfrentarnos a un problema de endeudamiento mayor. Es decir, aparte de tener falta de liquidez o deficiencias en la administración financiera, asumir un endeudamiento de mediano o largo plazo y que no tiene un retorno rápido, puede generar mayores problemas en la familia. Y para ir tal vez cerrando, aquí tengo una pregunta interesante que nos hace Mabel. ¿Qué tipo de negocios son considerados de retorno rápido? Los negocios de retorno rápido generalmente están asociados con pequeños negocios, pequeños negocios. Por ejemplo, las ventas de comida son negocios de retorno rápido, de poca inversión y retorno rápido. Es un ejemplo clásico.
invierto, no sé, 200 bolivianos y mis retornos son 300 bolivianos. Y rápido, al día siguiente, en la semana, etcétera. Ese tipo de negocios de retorno rápido. Claro, y otros que también estén adecuados al contexto, como explicamos, ¿verdad? Creo que pasa mucho por la creatividad y el ingenio de emprendedurismo de las familias también. Creo que se pueden analizar y barajar distintas opciones, desde tecnológicas hasta las más comunes, como vemos en las calles. Bueno, creo que si no hay más preguntas, Erika, Lucía. A ver, bueno, nos están preguntando mucho sobre si es recomendable ahorrar en bolivianos o en dólares. Este año no tenemos, no existe información o riesgo de evaluación. Entonces, este año, pero creo que hay que analizar qué va a pasar al año, qué va a pasar. Creo que este fin de año, este último trimestre, podríamos tener noticias más claras, información más clara, para hacer proyecciones, para ver qué va a pasar al año con el tema de la devaluación, con el tema del empleo, con el tema de la inflación, con estos indicadores importantes. Este año, reitero, el Banco Central, el presidente dijo, no va a haber devaluación, nuestra moneda va a mantener su valor y creo que podemos mantener en bolivianos nuestros ahorros. Y tal vez para ir cerrando con las preguntas del Zoom, podríamos complementar. Leonor González nos dice, en mi sensible entender, ¿debo ahorrar en efectivo o bienes? ¿En casa o en una entidad financiera? Por favor, si pueden recomendar alguna entidad, si fuese el caso. Bien, esa es una pregunta un tanto recurrente, ¿no? Y de alguna manera la respuesta es muy personal. Eh, voy a empezar por la parte final de la pregunta. Gracias a Dios tenemos un sistema financiero bastante sólido, bastante amplio. Tenemos diferentes entidades financieras desde la banca tradicional hasta las instituciones más pequeñitas como las IFDs, instituciones financieras de desarrollo, y las mismas cooperativas. Entonces, hay una amplia gama de oferta de entidades financieras a las cuales una persona puede acudir para obtener algún tipo de producto financiero que cumpla las necesidades que tienen. Entonces, ya depende de cada uno a qué entidad puede recurrir, qué entidad les resulta más familiar, más cercana o más confiable. Generalmente nosotros no nos recomendamos alguna entidad en específico, sino que ustedes sobre todo se informen, consulten y averigüen todo lo que necesiten saber para poder depositar su dinero. Cada producto financiero de ahorro tiene diferentes beneficios y diferentes utilidades, entonces en función del uso que le vaya a dar cada persona puede elegir su producto. En cuanto al inicio de la pregunta, si ahorrar en bienes o en dinero, ese también es una pregunta un poco compleja porque mucho depende también del monto, ¿no? De qué cantidad de dinero pienso ahorrar, porque a veces en bienes, si hablamos de bienes inmuebles, estamos hablando de, no sé, desde un terreno hasta una casa, entonces tiene un valor un poco más alto. Y en caso de efectivo, dada la coyuntura, creo que es lo más prudente en este momento porque estamos viendo que es necesario contar con dinero, como decía bien Guillermo, liquidez, hay que poder tener la disponibilidad del dinero en efectivo para poder utilizarlo de forma rápida. Excelente. Nada más para complementar, Rodolfo, es súper importante a todos los padres de familia que cuando decidan dónde dejar sus ahorros, siempre verifiquen en la página de la Superintendencia de Bancos si son entidades reguladas. Entonces, si es una entidad regulada, tenga usted la tranquilidad de que su dinero está seguro y bien cuidado y protegido. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Queridos papás, solo para complementar, creo que ya estamos cerrando.
es importante considerar que en épocas de crisis necesitamos cuentas corrientes o cuasi corrientes, es decir, cuando es cuasi corriente significa que puedo convertir fácilmente en dinero. Si yo invierto o compro una casa y después requiero el dinero, necesito el dinero, difícilmente voy a poder vender en un mes, 2 meses o 3 meses o inclusive en un año esa casa. O sea, ese activo, ese patrimonio, no lo puedo volver en dinero el momento en que necesito. Por eso, digo, dependiendo cómo están las finanzas de cada familia, por supuesto, ¿no? Habrá que hacer una evaluación y una asesoría personalizada para ver en qué situación se encuentra. Pero en general estamos hablando, porque dijimos en las encuestas que el 80% de las familias de este entorno han sido afectados económicamente, financieramente. Eso significa que hay que ponerle foco en la liquidez. Y si quieren hacer inversiones, tienen que ser inversiones fácilmente convertidas en dinero. Hay mucha gente, por ejemplo, que ahorra en oro, en joyas, en plata. Hay muchas maneras de poder ahorrar. Estas joyas las puedo vender en el mercado al día siguiente, sí, lo puedo convertir en dinero, en liquidez, porque eso necesita mi familia en épocas de crisis. Entonces, dependiendo de la situación de cada familia, se pueden tomar decisiones financieras también diferentes, particulares y adecuadas a las expectativas de la familia y a la realidad. Bien, muchísimas gracias a todas las personas por sus consultas. Esperamos haber podido atender todas las dudas que han tenido sobre el tema y lo que hemos conversado. Y ahora nos toca despedirnos, no queremos robarles más del tiempo que habíamos comprometido con ustedes. Esperemos que el contenido y los materiales que hemos proporcionado les sean de mucha utilidad tanto a ustedes en sus familias, como también si de alguna manera entiendo que hay varios profesores acá, puedan transferir o compartir este material con sus alumnos o con las personas con las que tienen llegada. También agradecerle al padre Luis y también a Carlos y Alejandro que nos han apoyado y colaborado en el desarrollo del taller. Agradecerles por el espacio y la confianza que tienen puesta en la Sparkassen Stiftung. Nosotros vamos a estar prestos a seguir colaborando con ustedes en todos los proyectos que quieran realizar y cuenten con nosotros para futuras iniciativas y actividades. Antes de que el padre Luis Adolfo cierre el evento, quería darles las gracias por su paciencia. Hemos tomado 1 hora y media, como acordamos inicialmente, entre la propuesta, entre esta presentación y las preguntas. Así que muchas gracias por escucharnos y espero que haya sido de total utilidad para nuestras familias, no solo sus familias. Padre, por favor, gracias de parte del equipo. Muchas gracias, querido Guillermo, Rodolfo, Eric, Isabel, bueno, todo el equipo de la Fundación. Realmente da gusto cuando uno escucha hablar a personas que saben lo que están diciendo. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Y ustedes son realmente profesionales en educación financiera. Por eso, estoy seguro, los papás, los profesores que nos están viendo, por eso comprenden por qué nos gusta trabajar con estas personas buenas y por qué tenemos llevando adelante en este momento para los profesores de escuelas populares Don Bosco el diplomado en educación financiera, justamente con la Fundación Alemana de las Cajas de Ahorro. Ojalá hayan muchas más instancias de colaboración entre nuestras dos instituciones, pues para el bien de todos los que nos acompañan, de todas estas familias y educadores de nuestras escuelas. Gracias de corazón y buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Un saludo a todos a nivel nacional. Hemos tenido de todos los departamentos, así que nos alegra mucho haber llegado a sus hogares. Ha sido un gusto. Esperemos vernos muy pronto. Hasta luego.